filosofía, arte y tecnología. Episodio 55. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Alma Elena Cardoso Martínez para platicar acerca de la crítica de arte. En episodios pasados ya hemos platicado un poquito acerca de la historia de la crítica de arte. También ya tuvimos una plática con Miguel Cereceda, que nos presentó su libro y nos platicó un poco acerca del panorama general de la crítica de arte en España, sobre todo a partir de su trabajo del diario ABC. Y el día de hoy estamos con Alma Cardoso, quien nos va a platicar un poquito más acerca de estos temas. Entonces, hola Alma, bienvenida. Hola, Marisol, ¿qué tal? Bienvenida, ¿te gustaría presentarte? Sí, por supuesto. Pues bueno, soy Alma Elena Cardoso Martínez. Mi relación con crítica de arte y con el arte viene desde hace mucho tiempo, porque bueno, yo estudié Historia del Arte, después hice una especialidad, un máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo, y después hice otra maestría en Estética y Arte, en donde precisamente mi tema de titulación fue, digamos, los discursos de la crítica de arte contemporáneo en México, además de que, bueno, pues en mi ejercicio profesional he trabajado generando crítica para diferentes medios y haciendo también trabajo curatorial que, bueno, pues seguro ahora platicaremos al respecto, pero para mí tiene algo que ver también con el ejercicio de la crítica, la curaduría. Excelente, Alma. Pues entonces, qué pertinente resulta tu acompañamiento el día de hoy para platicarnos un poquito acerca de esto. Y me gustaría que empezáramos por el inicio. Entonces, ¿qué estaríamos entendiendo por crítica de arte y qué elementos deberíamos de tomar en cuenta para poder formular una crítica? Sí, bueno, híjole, el tema es súper complicado de explicar, creo yo, sin caer en relatos académicos, ¿no? O muy ahí, muy densos. Pero, pues, voy a tratar de hacerlo un poco ligero, a ver si me sale. La crítica, ¿no? El ejercicio de la crítica, ser críticos, hacer crítica, es una práctica, es una forma, digamos, de relacionarnos socialmente, aunque suene raro, en realidad es relativamente nuevo, ¿no? O sea, pertenece a un tipo de práctica cultural que asociamos, pues sí, con la cultura occidental, con la cultura moderna, en donde, pues, la idea de que los sujetos, las personas, tenemos la posibilidad de emitir juicios subjetivos sobre las cosas que nos gustan y no nos gustan, es eso, ¿no? Es como una especie de derecho, es una condición cultural, una práctica humana, pero eso, reconocer que las personas podemos tener diferentes ideas sobre una cosa en términos de lo que es subjetivo, pues es más o menos nuevo. Entonces, bueno, pues digamos, en esa facultad o en ese derecho o en esa posibilidad de emitir juicios, de criticar cosas, pues en ese contexto aparece la crítica de arte. También algo que es muy interesante es que el concepto crítica, que también es, ¿no? Se pone de moda, ¿no? En la modernidad, da cuenta de un ejercicio que significa buscar los límites. Cuando uno ejerce el pensamiento crítico o cuando uno critica algo, se podría decir que lo que está haciendo es tratando de definir, o sea, como construir un borde o explorar dónde está ese borde de las cosas, de las palabras, de los comportamientos éticos, del arte mismo, y en ese diálogo, en esa reflexión que empieza, digamos, a nivel personal, podría decirse, pero que lo importante es cómo se socializa, pues ahí estamos haciendo el ejercicio de la crítica. Y bueno, pues la verdad es que la crítica de arte se puso de moda a finales del siglo XVIII, entre personas ahí bastante burguesas, ¿no? Gente que tenía ahí la posibilidad de ir a los salones, a ver las exposiciones de arte, particularmente hombres que pues sí, entraban y veían y con su saber y su conocimiento evaluaban, ¿no? Hacían un comentario personal sobre por qué me gusta esto, por qué esto no me gusta, por qué está bien hecho, por qué no. Y claro, empezó como un ejercicio, podría decirse hasta que democrático ciudadano, con muchas comillas, ¿no? Porque qué ciudadanos y qué democracia, ¿no? Pero bueno, pues sí, como estos hombres académicos, universitarios, personas con estudios, pues que tenían ese tiempo de ir a ver objetos artísticos y emitir juicios al respecto sobre los cuales eventualmente se fue construyendo todo un sistema, porque no nomás es ir y hablar o decir lo que nos parece, sino que, por supuesto, se fueron construyendo jerarquías de
sí, quién tiene la palabra más completa o más válida, ¿no? Por todo su conocimiento, por toda su expertise, para poder decir qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno, qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte, que era mucho el ejercicio, ¿no? Digamos, antiguo, bueno, dieciochesco que se hacía de la cosa, y que con el paso del tiempo, pues derivó en periódicos, libros, personas famosas, viñetas, periódicazos, libros, ¿no? Hasta lo que tenemos ahora, que es una red así gigante, pues una infraestructura cultural que tiene que ver con la producción de discursos en torno al arte. Hoy por hoy, pues claro, esto que acabo de decir es una cosa que refiere a una especie de inicio, ¿no? O el nacimiento de la crítica. Actualmente, pues, la crítica no necesariamente se encarga de decir que es arte y que no, porque pues en la contemporaneidad esos límites están muy difusos. Ha sido tarea, misión, gusto y ejercicio del arte contemporáneo o del arte, ¿no? Del siglo XX y XXI, pues precisamente romper esos límites, ¿no? De ahí que se diga que la crítica actualmente está en una crisis porque las obras de arte se critican a sí mismas. Digamos que tradicionalmente se entendía que les artistas producían objetos artísticos, producían prácticas, ¿no? Una pintura, una escultura, y que entonces llegaba esta persona externa, ¿no? Este público conocedor, el connoisseur, ¿no? Y la veía, la evaluaba y entonces hacía una crítica y escribía al respecto y decía si le gustaba o no y por qué, ya poco a poco fundamentando un poco más, ¿no? A partir del saber histórico de la historia del arte, los discursos, intereses, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando las obras de arte ya se critican a sí mismas, ¿no? Por una parte. O por otra, ¿qué pasa cuando ya no distinguimos un objeto artístico de una otra cosa cualquiera, que es un problema que presentan los artistas contemporáneos? Entonces, bueno, pues digamos que tratando de volver a la pregunta, Marisol, la crítica de arte pues es un ejercicio, yo diría discursivo, sobre objetos, digamos en este caso artísticos, pero que es una práctica que por ser histórica, ¿no? O sea, por haber nacido hace un par de siglos y mantenerse en el tiempo, pues se ha transformado en muchas cosas. En ese sentido, pues la crítica de arte hoy quizás consiste, quizás lo digo con todas el cuidado también, quizás consista en sí hacer un ejercicio discursivo respecto al arte, pero también tomando en cuenta o que necesita tomar en cuenta las condiciones actuales y las diferentes definiciones de lo que entendemos por arte. Yo no creo que hoy por hoy exista o sea, digamos, sea coherente un ejercicio de la crítica de arte como la que hacía, no sé, Diderot, ¿no? Ahí analizando formalmente la pincelada y qué sentimientos te transmite, porque pues en general el arte hoy no es así. O sea, el arte contemporáneo, el arte que se produce en el siglo XXI, está atravesado directamente y lo hace a propósito, se atraviesa, se inmiscuye en muchas otras cosas que no tienen que ver solo con el campo del arte. En ese sentido, pues quizás más que hablar de una crítica de arte, estaríamos hablando de una crítica cultural o de una crítica, no sé, una crítica de los imaginarios, ¿no? De un montón de cosas que se pueden atravesar por todo lo que el arte se mete. También en eso, pues, ¿qué elemento debemos tener en cuenta para realizar una crítica? Yo apelaría a que es súper importante que todos ejerzamos el juicio crítico, pero que no asociemos, o bueno, a mí no me gustaría, no recomendaría que asociáramos la idea de crítica con esta idea de evaluar lo que es y lo que no es, o si está bien o está mal, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con el arte, esos criterios son porosos, sino más bien que la crítica denote su carácter colectivo. O sea, yo pienso algo acerca de un objeto, una práctica, y ese juicio que yo hago lo pronuncio, lo puedo pronunciar oralmente, lo puedo pronunciar de una manera escrita y lo socializo. O sea, finalmente el sentido de la crítica tiene mucho que ver con cómo una idea se puede confrontar a otra sin que eso implique un absolutismo o un ganar y perder. El ejercicio de la crítica se recrea
precisamente en ese continuo hablar, en ese continuo devenir, donde quizás no se llega a acuerdos, pero sí se respeta y se trata de entender la posición de esas otras personas que pueden o no estar de acuerdo contigo. Claro, y me gusta mucho esta precisión que hace, sobre todo, que se vuelve necesaria, ¿no? Entender que finalmente hay un devenir del arte que siempre está en relación directa con su contexto histórico, político, social, incluso económico, ¿no? Que va a permitir, digamos, que todas sus posibilidades para su desarrollo y que también se entiende que finalmente los artistas, pues son sujetos que pues siempre van a estar hablándonos de ese contexto del cual ellos pues están viviendo y de ahí que surja, ¿no? La expresión de sus obras y que también se hace importante entonces entender que así como hay un cambio en el arte y con ello también ha existido cambios en el concepto de arte, pues también la crítica se hace necesario abordarla de diferentes modos, ¿no? En ese sentido, podríamos señalar que hay diferentes modelos de crítica de arte y que también algo que me parece importante que señalaste es como en un momento, pues la crítica de arte pareciera que solo recaía en los expertos, en los más ilustrados, en los que podían tener como esta comprensión del devenir del arte, pero que también sería interesante que el público en general participara de esa crítica. Ahora, hay otro punto también importante que me parecería interesante que platicáramos, es actualmente para qué serviría la crítica de arte, ¿no? Entendiendo que así como el arte en el pasado propicia ciertas relaciones, ahora, ¿cuáles serían esas relaciones o cuáles serían las posibles utilidades de la crítica de arte? Se dice, y si buscan libros, referencias, entrevistas de personas que hablen de la crítica de arte, yo creo que tiene unos, por lo menos 30 años, que se habla de la crisis de la crítica, ¿no? O la muerte de la crítica. Aspecto que es muy interesante, ¿no? Porque finalmente, o sea, el ejercicio, ¿no? Como decíamos hace un ratito de pronunciar una opinión, pues no, de ninguna manera, ¿no? Podría estar agotado. Sin embargo, lo que parece que se pone en crisis son también estas formas de hacer la crítica a las que tú aludías hace un momento, Marisol. Es decir, la idea de que hay un experto que es a quien debemos de escuchar y es quien puede afianzar o destruir la carrera de un artista, eso es una de las cosas que está en crisis. Otra que está en crisis es toda la infraestructura y el poder económico que sí que la crítica de arte tuvo durante el siglo XIX y una buena parte del XX, ¿no? Bueno, hay casos que, bueno, son referencias muy importantes, ¿no? En el campo del arte. Por ejemplo, pues la relación que tuvo Clement Greenberg, crítico estadounidense, con el movimiento de artistas del American Painting, ¿no? O el que ahora también conocemos como expresionismo abstracto, en donde, bueno, Clement Greenberg fue el autor intelectual en su calidad de crítico, de precisamente agrupar a una serie de artistas que tenían unas ciertas tendencias abstractas en una especie de movimiento nacional, ¿no? De arte norteamericano nacional, que bueno, ya con el tiempo, poniéndome aquí un poco conspiranoica, pues hay documentos que dan cuenta de que Clement Greenberg recibía dinero por parte del gobierno norteamericano para generar un discurso que unificara y que proyectara internacionalmente un estilo artístico de Estados Unidos que además hiciera contrapeso a el gran enemigo, ¿no? De los años 40, 50, 60, 70 de Estados Unidos, que era Rusia, ¿no? Como en este discurso polarizado de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, pues no es falso que Clement Greenberg, así como muchos otros intelectuales, ¿no? Pues recibían apoyos por parte del gobierno, apoyos económicos y también de espacios en periódicos, en televisión, etcétera, para hablar, ¿no? De un estilo artístico. O sea, en ese sentido, ese poder y esa capacidad económica que tenía la crítica en su vínculo con el Estado o incluso con algunas empresas para saber qué artistas iban a cotizarse en precios estratosféricos o que iban a volverse los artistas predilectos de los estados-nación, pues también eso está en crisis, ¿no? Y la otra cosa que está en crisis en la crítica, y esta me voy a poner un poco romántica, pues es que la crítica efectivamente es una forma
que conocemos sobre todo escritural. Y es una práctica de la escritura que es bastante heterogénea. Tiene que ver con, o sea, no está formada en una disciplina, no tiene un, digamos, modelo, no tiene una metodología, ¿no? Sí que hay efectivamente modelos, formas, ¿no? Hay prácticas más o menos, ¿no? Que se pueden entrever a partir de las formas de escribir de quienes han ejercido la crítica, pero no hay un modelo, ¿no? Es un poco como lo que pasa con el ensayo literario, ¿no? El ensayo creativo, donde quienes escriben pues tienen esa libertad y esa sagacidad y al mismo tiempo ese reto de construir un relato interesante echando mano de un montón de recursos que pueden ir desde el periodismo hasta la filosofía, atravesado por la sociología, ¿no? O sea, digamos, la crítica de arte, la crítica cultural tiene esa característica que en su mayoría, la mayoría del tiempo, ¿no? Pues ha viajado sobre todo a través de la escritura. Esta última, pues a mí sí me da un poco de pesar de decir, ¿no? Que esté en crisis, porque se dice que una de las cosas por las cuales los críticos ya no son tan relevantes en el sistema económico, no solo del arte, sino general de la cultura, es precisamente porque la gente ha dejado de leer, ¿no? Entonces ya nadie le impresiona, ¿no? O ya nadie se pelea por ir el domingo por el suplemento de periódico para ver el comentario que hizo Carlos Monsiváis acerca de, ¿no? La exposición o la novela. Entonces, bueno, esas cosas están en crisis. Y de ahí es que voy a tratar de responder como para qué sirve o, ¿no? ¿Qué función le damos? O sea, creo que ha tenido funciones bien interesantes en sí, en el campo intelectual, ¿no? Como lo he dicho ahora mismo, o sea, esta posibilidad de escribir creativamente, súper interesante, leer una crítica de arte, no sé, de Rosalind Krauss o justo de Carlos Monsiváis, propio Samuel Ramos, ¿no? Que en algún momento hizo crítica de arte, pues, híjole, o sea, son ejercicios muy interesantes para quienes estamos malamente enamorados de la lectura. Y ahí pues sí, hemos perdido, ¿no? Un poco de esa posibilidad de hacer tiempo para la lectura, para la imaginación, para el juego del lenguaje y su relación con otras prácticas que a lo mejor tienen que ver con lo visual, con lo auditivo, con lo espacial, ¿no? O sea, existe la crítica de la arquitectura, hay crítica musical, hay crítica de teatro, ¿no? Entonces, en términos disciplinares o en términos de interpretación, ¿no? Del lugar que tienen las prácticas artísticas en el mundo, en nuestra cotidianidad, pues se ha perdido ese ejercicio de remediar o de reentender o de vincularnos desde otros recursos tecnológicos con manifestaciones culturales. También la crítica, volviendo a los otros casos que dije anteriormente y que son quizás un poco más cínicos, pues la crítica de arte ha perdido ese valor económico, ¿no? Para eso sirvió. Actualmente hay otros lugares desde donde se ejerce ese poder, no es que ahora el arte ya no en esos intereses económicos, al contrario, sabemos que cada vez más las prácticas artísticas se desconectan de la realidad, ¿no? Económica de la mayoría de las personas, no en todos los casos, pero sí que hay, ¿no? Como sus artistas estratosféricos que venden obras en cientos de millones de dólares, que ¿no? el común de las personas no entendemos por qué, tiene que ver mucho con ejercicios de especulación, y que en esa relación entre coleccionista o comprador o mercado del arte y artistas, durante todo el siglo XX, por ejemplo, pues los críticos de arte, las críticas de arte, pues tenían ese lugar privilegiado donde las personas que tenían mucho dinero acudían a estas figuras para saber de alguna manera en qué invertir. Para eso sirvió. Creo que ahora ese lugar ya no está ahí, está en otras personas, ¿no? En otras figuras como las curadoras, los curadores de museos, de galerías, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que el ejercicio de la crítica, si bien no la crítica de arte en particular, pero sí la crítica cultural en general, es ese ejercicio de remediación, pensando en la relación con los medios, que es súper importante en este programa. Creo que la crítica desde sus versiones a lo mejor escriturales o desde sus versiones a través del video, ¿no? Del podcast, como lo que es ahora, ¿no? Podríamos incluso pensar que lo que estamos haciendo ahora de alguna manera se acerca a un ejercicio de crítica cultural, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tiene ese lugar muy interesante de afirmar la divergencia o la posibilidad de estar en desacuerdo. Y ese valor de la crítica con el que a lo mejor nació o con el cual se empezó a practicar, creo que en algunos estratos del ejercicio crítico todavía está,
¿no? Y por eso hablo de la crítica cultural, porque cuando nos posicionamos en ese lugar, estamos tratando, insisto, de afirmar esa posibilidad de emitir un juicio, socializarlo y ponerlo a discusión con otras, con otros, reconociendo que no queremos convencer, que no queremos estar de acuerdo, ¿no? O sea, este tipo de crítica no afirma o no busca tener adeptos, bueno, adeptos en el sentido de que todos nos digan que sí, tienes la razón, sino más bien lo que queremos es afirmar la posibilidad de que hayan muchas voces, que estén en muchos desacuerdos, pero que esos desacuerdos sirvan para producir otros tipos de relacionalidades. Para mí, en un contexto como en el que vivimos en México y en el mundo, que está lleno de polarizaciones y también lleno de formas dictatoriales disfrazadas de buena onda, de populismo, o también en la era en la que estamos ¿no? Donde todo parece tener lugar siempre y cuando pues te ajustes o seas comercializable o te veas bonita o no, o como inspires un relato triunfador. En este contexto creo que la crítica sirve mucho para afirmar la necesidad de la diferencia y del desacuerdo. Claro, y fíjate que coincido contigo en este extrañamiento de la crítica de arte como forma literaria, ¿no? Porque también me parece que era un medio bastante amable para introducirnos precisamente al mundo del arte. Y sobre todo entendemos que a partir, por ejemplo, del surgimiento de las vanguardias, pues la crítica de arte jugó un papel importantísimo como también un mediador entre los artistas, las obras y el público, porque el público a veces no entendía estos cambios, estas transformaciones y el crítico de arte a partir de sí, su propia subjetividad, de su postura crítica, pero sobre todo desde su reflexión, pues hacían ver a otros precisamente quizá los puntos a resaltar de estos cambios, ¿no? En ese sentido me viene también a la memoria, por ejemplo, los textos de Octavio Paz, no sé, como El arco y la lira o La apariencia desnuda, que fueron importantísimos en un momento dado, precisamente para acercar a muchos iniciados al arte. Y algo que me parece interesante es esto que mencionaste, ¿no? Como en la actualidad, en su momento pareciera que el crítico de arte pues tenía este poder de legitimar a un artista, a una serie de obras, y que ahora pues los reflectores ya no están en el crítico de arte, sino más bien en los curadores de arte. Y me parece que hace ya unos años se hizo un ejercicio bien interesante en Bellas Artes, aquí en México, de una exposición que se hizo sobre las vanguardias históricas, siguiendo la lectura de Octavio Paz, que fue muy interesante porque sobre todo fue una exposición como muy lúdica, muy pedagógica, ¿no? Que bueno, para nosotros fue increíble pues ver muchas obras emblemáticas, famosas, y que además esto sirviera también como una forma de difundir y de brindar más conocimiento a partir de esta lectura. Entonces me parece interesante esto que señalas y creo que esos son vínculos que todavía podrían darse, ¿no? Entre la crítica de arte, como también esta función pedagógica, mediadora y que también de alguna manera, pues ahora decíamos, el curador, bueno, pues lo va a desarrollar. Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú el panorama de la crítica de arte actual, hoy, 2023? Sí, creo que estamos ahora en un momento, bueno, continuamos en ese momento de la crisis de la crítica, definitivamente. Y bueno, por ejemplo, James Elkins, que es un historiador teórico crítico que ha estudiado la crítica, dice que es un momento, bueno, esto lo dijo hace muchos años, más de 2 décadas, pero creo que todavía es vigente ese comentario. Hay una contradicción súper interesante, porque parece que mientras más formas escriturales o videográficos o a través de imágenes existen de la crítica, o sea, mientras más ejercicios de supuesta crítica hay, o parece que menos existe la crítica, ¿no? Y esa contradicción creo que tiene que ver precisamente con que hay muchas formas de entender la función de la crítica, pero que la mayoría a lo que apuestan es a construir adeptos o a hacer una crítica doctrinaria. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Cómo les explico las cosas? Hace un momento que hablabas de Octavio Paz, sí creo que él tuvo un programa pedagógico, ¿no? Sobre la crítica. Y sin embargo, para mí, la lectura de Octavio Paz tenía también esa función doctrinaria donde más que abrir
las posibilidades de imaginación, esto es muy mi opinión personal, a mí lo que me parecía que Octavio Paz quería era como llenarnos de cultura, ¿sabes? O sea, como miren, vean a Duchamp, ¿no? ¿Quién no va a morirse de pasión intelectual por Gironella, ¿no? Y claro, no es que Gironella no haya sido un artista interesantísimo, pero yo creo que este afán explicativo de convencimiento es el formato en el que la crítica se asentó, ¿no? Generó mucho poder, generó mucha influencia, pero que cada vez se percibe más agotado. En ese sentido, yo creo que el exceso, o sea, la pluralidad excesiva en la que vivimos actualmente, pues disolvió esa posibilidad de que la crítica se desarrollara desde esa perspectiva. A mí para nada me duele, ¿eh? O sea, sí me gusta más bien esto que comentaba hace un momento, que pensar que la crítica es ese lugar para promover que otras personas se sientan animadas a emitir una opinión desde el disenso, por supuesto, considerando los límites del respeto, ¿no? De la ética, del cuidado, eso es súper importante, pero sí que la posibilidad del desacuerdo, que es algo que en general a mí no me parece que la crítica en México procure de manera constante. Creo que el estado de la crítica de arte en México, como sucede en muchas partes de Latinoamérica, está en esa contradicción de la que habla Elkins, ¿no? Hay muchos textos, hay mucha gente que, bueno, no mucha, pero bueno, hay una cantidad de gente que sigue escribiendo, hay revistas, pero no necesariamente las identificaría como ejercicios de la crítica. Me parece que han optado, o sea, son formas escriturales que han optado por estas otras variantes, vertientes, diversificaciones que tienen que ver con lo explicativo, con lo pedagógico, con lo académico, con lo histórico, ¿no? Hay muchos esfuerzos escriturales que, insisto, no por ello son menos interesantes, por ubicar temporalmente en lo que sería como una especie de crítica, pero que se parece más bien a un ejercicio de historia del arte, o sea, de cómo ubico la importancia que tiene esta obra de arte o este artista en todo un tiempo de producción de una región, de un país, de un estado. Eso por una parte. Por otra, otras formas de crítica que se parecen mucho a ciertos ejercicios curatoriales que a mí me dan mucha risa, que tienen que ver, por ejemplo, con tratar de enunciar filosóficamente una explicación sobre una obra de arte y pensar que con eso hemos cumplido, ¿no? Con el hecho de escribir acerca de una obra de arte. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos ejercicios de crítica de arte que tratan de revestirse de una explicación filosófica o llenarle de un, entre comillas, contenido, ¿no? A una obra de arte a través de usar nombres rimbombantes y citar, ¿no? A los franceses. Y creo que esos ejercicios también existen mucho todavía y que de nuevo yo no pensaría que son ejercicios críticos, ¿no? Pero bueno, esta es una condición que sucede en todos lados. A nivel nacional, o sea, así como lo preguntaste, Marisol, también me parece muy interesante porque justo en mi investigación, ¿no? De mi tesis de maestría, yo lo que trataba de identificar era si todavía podíamos hablar en la era neoliberal o global, si todavía podríamos hablar de una crítica de arte de México, porque efectivamente sí la hubo, o sea, sí existió, tal cual, ¿no? Octavio Paz fue como de esos grandes críticos, ¿no? Que representaban a una nación y construyeron, ¿no? Un imaginario desde lo mesoamericano hasta lo moderno a través de su pluma, ¿no? O sea, fue esta exposición de que se llamó México, 300 años de esplendor, ¿no? Que fue la exposición con la cual se celebró en los 90 la firma del Tratado de Libre Comercio y que implicó una exposición de obras o de prácticas culturales de México, que fue desde llevarse las cabezas olmecas hasta las pinturas de Vicente Rojo al MoMA y a diferentes sedes en Nueva York sobre todo, pero en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces, claro, esa era una crítica nacional, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir que es México a través de la pluma de Octavio Paz? Y bueno, yo creo que actualmente, pues de nuevo, ¿no? Está muy diluida esa idea de lo nacional, particularmente a través del arte, de las artes visuales. Creo que todavía estará por verse cuáles son esas formas en las cuales los estados, nuestro gobierno, el gobierno actual con sus intereses actuales, pues elabore un ejercicio que desde el arte
construya un discurso. Ahora no tengo claro quiénes son esas personas que desde la escritura, ¿no? O desde el ejercicio de la crítica estén construyendo eso, pero me queda claro que proyectos, por ejemplo, como el del Museo de Chapultepec o los propios museos que se están abriendo en Los Pinos, donde varios tienen que ver con arte, pues están tratando de construir esa lectura con la cual desde la curaduría o desde algún tipo de gestión cultural, pues se está elaborando, ¿no? Y que seguramente habrán críticos de arte que elaboren esa perspectiva. Yo creo que ahí, si hablamos de crítica de arte de México, estaríamos entonces pensando que son los programas oficiales federales o estatales o municipales los que estarían trabajando de manera articulada con las personas que intermedian el arte, pues para construir ese tipo de crítica. Por lo demás, los otros medios, yo creo que trabajan más, los medios que albergan crítica, ¿no? Como las revistas, los medios impresos, periódicos o algunos canales de televisión, redes sociales, etcétera. Yo, más que pensar que toman en cuenta una territorialidad, están pensando como en otro tipo de viajes donde el arte, pues, puede ser a lo mejor sí local, pero también conecta con Latinoamérica, ¿no? O sea, como una lógica latinoamericana, o sea, como de unas regiones y de unas escalas de regiones que son distintas de lo mexicano. Claro, y sabes que también me gusta mucho esto que acabas de comentar, ¿no? Acerca del disenso. Y lo que estamos viendo entonces es que invariablemente hacer crítica de arte implica todo un reto, ¿no? Porque ya hablábamos que implica pues tener pues cierto bagaje cultural, también cierta sensibilidad, también pues una forma para saber cómo transmitir esos conocimientos. Y en ese sentido me gustaría que nos compartieras un poco acerca de este trabajo en tu persona. ¿Cuáles serían como los retos, las dificultades a las cuales tú personalmente te has enfrentado al momento de tratar de configurar una crítica? Para mí la crítica ha trabajado de maneras misteriosas. No, no es cierto. Para mí la crítica, pues sí, la he llevado a diferentes lugares, un poco también atravesando todo lo que les cuento ahora, ¿no? Es decir, yo he colaborado con diferentes revistas o publicaciones haciendo este trabajo desde la escritura, que a mí me gusta asociar con una crítica de arte, a lo mejor en un formato más teórico, por un lado, o en otros casos, en ejercicios de crítica cultural. En todos los casos, para mí, la crítica pues ha significado un ejercicio político. Y pensarlo desde ahí a mí me ha permitido también identificar cuál es mi lugar de enunciación. O sea, el papel de la crítica, citando un lugar común, que es Charles Baudelaire, ¿no? Que es también de los primeros pensadores sobre la crítica, pues Baudelaire decía que la crítica es subjetiva, es parcial, ¿no? Y es tendenciosa. Claro, lo decía con sorna, pero también invitando, creo yo, o al menos eso interpreto, a que reconozcamos que ejercer una crítica, pues sí, como decíamos, es un ejercicio subjetivo, pero que también, insisto, es político, es decir, nos permite identificarnos a nosotras como sujetos que hablan, con las responsabilidades que eso conlleva, pero también con las posibilidades de conectar con diferentes formas del campo, de la vida, de la experiencia. Por ejemplo, en mi interés sobre la relación o el estudio del arte contemporáneo en una crítica más teórica, pues a mí me ha interesado pensar efectivamente cuál es la actualidad de las prácticas artísticas en los contextos complejos de violencia en los que atraviesa, bueno, México, por ejemplo, ¿no? Poner a debate si el arte tiene algo o no que decir ahí, o qué otras formas de arte, más allá de las visiones académicas o elitistas, ¿no? Podemos reconocer, pensar si hay otras formas de pensar el ejercicio artístico que tengan un valor político mucho más claro. Y desde la crítica cultural, pues también me ha tocado pensar cuáles son esas estructuras, esas relaciones, esas instituciones que permiten que, como decíamos también hace un rato, pues exista un programa artístico, ¿no? Por parte de un gobierno,
o cuáles son los beneficios, pensando un poco en Puebla, cuáles son los beneficios, ignorancias o desintereses de que precisamente tengamos un sistema de instituciones culturales tan desarticulado. Entonces, pues sí, para mí también ha significado eso y bueno, finalmente, pues un poco el tema específico que a mí me interesa tiene que ver precisamente con el qué tipo de crítica o qué tipo de formas críticas, ¿no? Donde yo también, pues, imagino algunas prácticas de acompañamiento curatorial, incluso algunas prácticas de gestión cultural, pueden pensarse desde un lugar, eso, ¿no? Desde una ciudad como Puebla, con sus condiciones más o menos precarias de vida y de trabajo cultural, siendo además mujer, ¿no? Y si podríamos pensar, por ejemplo, en una crítica de arte feminista, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué violencias debería de desarticular o de criticar? Y cómo desde un ejercicio feminista de la crítica podríamos también generar relacionalidades con otros sujetos que pues también están, digamos, en el espectro de lo no aceptado, de lo explotado o de lo hecho subalterno. Para mí, o sea, esos son aspectos que tienen gran actualidad y que si vamos a pensar en una crítica hoy, pues necesitaría, ¿no? Tomar en cuenta pues esas condiciones y bueno, pues en la medida de lo posible he tratado de ser coherente con ello, trabajando para proyectos como Clastos, como la revista Enkunstung y bueno, también como les decía hace un momento, pues la crítica para mí ha devenido también en este ejercicio curatorial, que no es ese ejercicio curatorial de escoger las cosas para ponerlas en una exposición, sino la curaduría como un proceso de acompañamiento donde socializas una propuesta creativa que además contextualizas, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde yo ubico actualmente pues mi trabajo y mi relación con la crítica. Pues es un trabajo bastante nutrido porque, bueno, pues hay mucha evidencia a partir de la revista de Clastos que me parece muy interesante porque, pues, finalmente analiza el contexto particular de la ciudad de Puebla, tan rica, tan interesante, pero también tan desarticulada, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente contigo. Y me gustaría que nos dejaras alguna recomendación final para todas aquellas personas que quizá están, pues, iniciándose en este mundo de las artes, que han comenzado a asistir a museos, que disfrutan salir de vacaciones, pero también como nutrirse de la oferta cultural. ¿Qué nos podrías recomendar ahí, ¿no? Para justamente iniciarnos en el ejercicio de la crítica y poder salir de un si me gusta, no me gusta. Esa es una gran pregunta. Déjame pensar. Bueno, yo creo que, o sea, ¿qué podríamos leer? Hay muchas publicaciones que a mí me gustan. Pienso, por ejemplo, en el ejercicio que hace Terremoto, que si bien no todos los artículos son crítica, ¿no? Es un espacio, es una publicación, es un medio, ¿no? Donde hay muchas referencias, revisiones, comentarios, análisis de muchas cosas que están sucediendo en el arte actual. También yo quisiera recomendar, bueno, publicaciones como Esfera Pública. Pienso también en una que ya no existe más, pero el archivo es muy bueno, que se llamó Campo de Relámpagos. Y igual todos estos los pueden encontrar en internet, ¿no? Son sitios que están en internet, aunque también algunos tienen sus versiones impresas. Y quizás como una recomendación más, pues no sobre temas de actualidad, sino cómo pensar la crítica, ¿no? A mí me gustaría recomendarles una serie que salió en 1972 en la BBC, que se llamó Modos de Ver, Ways of Seeing. Es posible encontrarla en cualquier plataforma de videos. Es una serie que también fue un libro y que fue producida por varias personas que estuvieron involucradas, pero particularmente John Berger, que fue un teórico, persona bastante interesante del campo de la cultura visual, y Mike Div. Modos de Ver es un proyecto que creo que inspira o detona la manera en la que otra manera en la cual podremos pensar el ejercicio de la crítica de arte, el ejercicio de la pedagogía del arte, el ejercicio de la historia del arte. Y de hecho,
estos sujetos y sobre todo el proyecto Ways of Seeing, pues se considera un detonador de los estudios de la cultura visual, porque más allá de pensar en este ejercicio romántico ¿no? con todas las implicaciones, ¿no? históricas que conlleva, que es analizar de manera individual y construir una opinión única, en realidad Modos de Ver lo que propone es que las imágenes a partir de la cultura audiovisual, sobre todo a partir de la televisión, que es, pues claro, el medio de punta, ¿no? Que tenían en ese momento, en los años 70, pues podemos apropiarnos de otra manera de las imágenes, ¿no? O sea, ¿qué me dice a mí el arte más allá de su lugar allá en el museo colgado, ¿no? O en un pedestal? ¿Qué me dice a mí el arte que llega sobre todo a través de una pantalla, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí poder apropiarme de la Gioconda o, bueno, ahí el caso de John Berger toma piezas, por ejemplo, de Botticelli, ¿no? O sea, como estas piezas clásicas de la historia del arte, y entonces él problematiza, ¿no? Dice, a ver, no, y entonces hace entrevistas con niños, por ejemplo, y los niños no les importa para nada, ya sabes, la composición o el claroscuro, los niños ven un cuadro de Cristo, es un retrato de un Cristo de Tiziano, no me acuerdo, y claro, dicen, problematizan si es una mujer o si es un hombre, si está enojado, si no está enojado, pero más allá, ¿no? Como de esa revisión superficial, también Berger y Diep lanzan el cuestionamiento de por qué tenemos que relacionarnos de una manera sagrada o súper intelectualizada con las obras de arte. No quiere decir que no haya que pensarlas complejamente, pero esa complejidad no debería estar dada por los discursos académicos, sino por la relación que tienen con su contexto. Y ese es un reto quizás mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esa recomendación sería para mí la ideal, porque bueno, pues a mí me ha significado también muchas reflexiones y como les digo, para montones de personas, ¿no? O sea, fueron detonantes de muchas publicaciones en muchas partes pues de habla inglesa, algunas en español. Entonces, creo que es un punto de partida súper interesante, ¿no? Para pensar la crítica con otra mirada. Y bueno, pues dicho sea de paso, pues también esa manera, pensar la relación que tenemos con las imágenes, pues forma parte de lo que a mí me interesa investigar en términos de ejercicios críticos, es decir, situar o traer a otros lados las prácticas artísticas, las imágenes en general, aprovechando la tecnología, pero también pensando la tecnología de una manera pues más subversiva. Claro, pues nos quedamos aquí entonces con esta brillante recomendación que me gusta mucho precisamente este ejercicio que planteas, ¿no? A partir de el cuestionamiento de las obras y como bien señalas, no solamente desde una postura crítica, digamos, intelectual, sino desde la sensibilidad también, o desde la pura y llena sensibilidad para quizá luego ir escalando y profundizando en todo esto. Pues muy bien, pues por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si te gustaría hacer algún comentario final. Muchas gracias, Marisol, gracias por la invitación y bueno, pues espero que esta charla haya sido interesante y que sirva también para detonar otros debates. Por supuesto que mis correos están también atentos a cualquier comentario o duda para continuar la conversación. Perfecto. Sí, estaremos compartiendo entonces en redes sociales tu contacto y algunos de los links de las recomendaciones que tú nos has brindado para aquellas personas interesadas en saber más. Bueno, pues ahí los podrán consultar. Y bueno, con este episodio despedimos la segunda temporada. Pero no te preocupes porque el próximo año estaremos de regreso con más temas de este podcast, Filosofía, Arte y Tecnología. Hasta la próxima. Filosofía, Arte y Tecnología.